Iblim, buenos días. No te tengo registrado en la lista. No, soy Itzel. ¿Eres qué? Itzel González. Itzel. Ok. Sí, Déjame anotarte, por favor. Buenos días. buenos días. Itzel con Z, ¿verdad? No, sí. ¿Con S? Sí. Ok. Correcto. Si es que ahorita que te vi conectada, dije, ah, caray. Sí, no, Algo. es que me confundí de nombre, entonces no sé cómo cambiar el nombre. No te preocupes, no pasa nada. Lo importante es que ya estés acá. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, profe. ¿Cómo te portas? Muy bien. Eso es todo, y además con toda la actitud. Itzel, no estuviste en la clase pasada, ¿es correcto? Así es. Ok. Te comento rápidamente, en lo que se conecte alguien más, todavía tenemos algo de tiempo. La mecánica con la que vamos a estar trabajando es que cada semana se abre una tarea y se abre un foro. Se abre el sábado a las 10 de la mañana y se cierra el siguiente viernes a las 9 de la noche. Entonces, ahorita ya hay pendiente o ya hay retrasado una tarea y un foro. Te voy a encargar, Itzel, que lo revises, por favor, para que la subas a la plataforma, porque eso es lo que vamos a considerar para su participación y eso adiciona puntos al examen que se haga. Entonces, para que te pongas más o menos al corriente, por favor, si no habías visto el material de esta materia, valga la redundancia, en la plataforma, ¿ok? Ok, gracias. Por favor. Y bueno, pues aquí están creo que los dos únicos que sí hicieron tareas y foro, porque los demás no. Gente cumplida de esa quiere este país. Muy bien. Ustedes, muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a lo que platicamos la clase pasada? No, profe, todo bien. Ok, perdón, le cerré la puerta porque escucho a la maestra de aquí junto y seguramente ella también me va a escuchar. Correcto. Entonces vamos a hablar de cómo se administran los recursos informáticos. De alguna manera, pensamos en informática y nos imaginamos el site, nos imaginamos los equipos, las redes, estar ahí conectados y etcétera, etcétera. A lo mejor la parte no tan agradable, no la sé, el mantenimiento, ¿no? El tener que atender a los usuarios, etcétera. Pero todo ello es parte de lo mismo, todo ello es parte del trabajo que como gente de informática, gente de TI tenemos que desarrollar. Dentro de todas estas actividades que hay que hacer, está también la parte de administrar los recursos que todo buen informático tiene a su alcance. Entonces, esa es la parte que vamos a revisar hoy. Vamos a ver este videíto que nos va a ayudar a completar un poquito más la idea de lo que hemos estado viendo. Si están viendo una nueva pantalla, ¿correcto? Sí, profe. Sí, profe. Pongo unos segundos del video para ver si se escucha bien, si se ve bien, y si es así, nos seguimos. Arranco. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí lo escucharon? Sí, profe. Gracias.
Ok, ¿qué opinan? ¿Cómo vieron este videito? ¿No? ¿Nadie opina? ¿Estuvo aburrido? ¿Estuvo feo? Que deben de saber aprovecharse de mejor manera los recursos humanos, tecnológicos y financieros. Depende mucho del humano, de cómo maneje los tecnológicos y los financieros, Ajá. y esto nos podrá ayudar a tener una mejor, Una mejor... un mejor rendimiento de nuestros equipos. Ok, estás pensando en función de equipos y rendimiento. No está mal, pero precisamente es de lo que vamos a tratar de darnos cuenta en el día de hoy, de todo aquello que implica el ser administrador de la parte tecnológica, que es mucho más, va más allá de lo que acabas de comentar, pero es parte de. Ok, Itzel, ya pudiste cambiar tu nombre, excelente, qué bueno. ¿Nos ayudas con esta diapositiva, por favor? ¿Nos la puedes leer? Itzel, ¿si estás ahí? Creo que ya se fue a desayunar y aquí nos dejó. Juan Carlos, ¿nos puedes ayudar? Hola, hola. También ya se fue a desayunar. Ok. Dice, la complejidad del profesional del área de TI radica, entre otras cosas, en las múltiples funciones y o áreas que tiene que atender. No solamente debe entender de sistemas, sino debe tener un conocimiento básico de las otras áreas funcionales de una organización, ¿sí? Finanzas, ventas, contabilidad, recursos humanos, mantenimiento, calidad. La carrera de ustedes, la profesión de ustedes, tiene esa peculiaridad. Como ayuda, como está inmersa en todas las áreas, necesita terminar entendiendo un poquito de todo. Imagínense que están atendiendo el área de TI de un hospital y que no tienen idea de cómo funcione un monitor de ritmo cardíaco, por ejemplo, o no tienen idea de cómo funcionan los monitores de los aparatos que están suministrando oxígeno o alguna otra sustancia, algún otro medicamento. Porque hoy en día, la mayoría de todos esos equipos son monitoreados y controlados a través de algún equipo automatizado o de cómputo. Entonces, no es nada más yo entiendo de mi computadora y de mis redes y de mis datos y de la seguridad y las claves de mis usuarios. Tengo que entender, por lo menos de manera básica, el funcionamiento de estos equipos, qué es lo que miden para yo tener una idea de cómo hago estas interfaces y qué es lo que debo de cuidar. Y sobre todo entender la importancia de que si esta interfase no esté funcionando, qué es lo que se puede ocasionar. No es nada más, pues yo aquí reviso los equipos, sino de alguna manera es yo garantizo que la gente que está a lo mejor en enfermería o en algún área muy específica va a contar con la información de cada uno de los pacientes, si esa información es oportuna, es veraz,
efectivamente está llegando en tiempo, y eso pues lo hace la persona de TI, que no va a ser médico, no se le va a pedir que sepa de medicina, pero sí debe entender de qué es lo que hace ese aparatito, qué es lo que está midiendo, y de ahí enviar la información o la señal o los datos hacia la persona que sí entiende y que los va a monitorear. Entonces hay que tener un conocimiento básico. Y lo mismo si pensamos que está dándole apoyo a un área de mantenimiento o a un área de contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, este segundo párrafo habla precisamente de esto, de la importancia y la necesidad de que el TI conozca un poquito de todas las áreas y entienda, porque así le va a poder apoyar de mejor manera y le va a poder sugerir mejores opciones al usuario. Y además, por otra parte, debe dominar diferentes competencias de su carrera para poder realmente dar un resultado. Y entonces, una de estas competencias, por ejemplo, tiene que saber de proyectos, ¿sí? Tiene que entender lo que son los proyectos. Y dice acá que un proyecto se define como el conjunto de actividades que desarrolla una persona u organización para alcanzar un determinado objetivo. Prácticamente en la vida estamos inmersos en dos grandes conceptos: sistemas y proyectos. Y sistemas no informáticos forzosamente, sino los sistemas administrativos. Nuestro propio cuerpo es un sistema que está formado por subsistemas, sistema respiratorio, el digestivo, etcétera, y somos un sistema que pertenece a un suprasistema. En este caso y en este momento pertenecemos al suprasistema, la clase de administración. En otro suprasistema que se llama la carrera de informática, en otro suprasistema mayor que se llama Universidad Unilíder, y así nos podemos seguir, crece y crece, o haciendo, reduciendo, pero somos partes de sistemas, estamos inmersos en sistemas, y por otro lado también estamos realmente trabajando en todo momento en proyectos. Oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy trabajando para hacer la tarea que nos pidió el profe. Ok, estoy revisando el material porque nos pidieron una investigación de otra materia. Estoy viendo qué opciones puedo tener ahorita en mi trabajo porque vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, estoy viendo qué es lo que puedo proponer o cómo lo voy a hacer. Todo eso son microproyectos, si lo quieren ver así, o macroproyectos. El día que llegaron a inscribirse a la universidad, tenían en mente un macroproyecto. Por supuesto, terminar la carrera, pero dedicarse a este asunto de la informática. Entonces, son proyectos de vida, de trabajo, de familia, de diversión. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy? No, ya es sábado. ¿Qué vamos a hacer al rato? Eso es un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos proyectando hacia adelante, ¿sí? ¿Qué estamos viendo que queremos hacer? Puede ser un proyectito, proyectote, del tamaño que sea. Luego, entonces, el saber administrar, conocer el desarrollo de proyectos, es algo que la gente de TI, por supuesto, tiene que saber manejar. Por tanto, requiere de organizar y estructurar un conjunto de actividades y tareas a partir de un análisis del conocimiento y del diagnóstico de la realidad. ¿Sí? He visto a lo largo de los años que de repente llega la gente, el usuario normal, y dice, oye, ya cámbiame mi computadora, ¿no? Porque pues, está re lenta. Esa es una petición, como escribir la cartita a los reyes, que bueno, pues está bien, ahí está la petición. Sin embargo, el TI tiene que hacer lo que acabamos de decir. Tiene que hacer un análisis, tiene que saber y tiene que diagnosticar. A ver, ¿quieres una nueva computadora? Déjame entender qué es lo que haces, ¿no? Ah, pues estoy en un punto de venta y solamente me meto al sistema, encuentro un lugar porque vendemos boletos para el cine,
y lo imprimo y se lo entrego a la persona, o se lo envío por su correo o por WhatsApp para que solamente sea un código QR. ¿Ok? Como para qué quieres un equipo más bueno, más potente, si lo único que haces es comunicarte o conectarte al sistema central. No lo requieres en realidad. Querrás tal vez una pantalla más grande para que sea más fácil que lo veas, o quieres una pantalla touch para no tener que estar con el mouse, sino solamente estar digitando en la pantalla. Ok, eso lo puedo entender. Habrá que ver si tenemos de ese tipo de equipos, habrá que ver si se autoriza, pero entonces el TI, a partir de este análisis de saber y de diagnosticar la necesidad del usuario, tendrá que entonces hacer una propuesta o decirle al usuario, ¿sabes qué? La verdad es que no la requieres. No requieres un equipo muy potente con más RAM, con 5 gigas de RAM y con 2 discos de 2 teras cada uno. ¿Cómo para qué la quieres? Y con el Windows 13, ¿no? Ya tienes Windows 13. Ay, Chihuahua, ¿como para qué la quieres si realmente no es algo que necesites? Entonces, esto sería un microproyecto en donde el informático tiene que estar todo el tiempo evaluando la necesidad de sus clientes, el saber qué es lo que requieren en realidad versus lo que tengo en equipo, más las posibles adquisiciones de equipo que normalmente en las empresas se vienen haciendo de manera periódica, y entonces redistribuir o reasignar los equipos. Entonces, como verán, esto es un proyectito. Sí, adelante. Buenos días. ¿Tienes clase? Sí. Ah, bienvenido, adelante. Maestro. Ah, perfecto, bienvenido. Toma asiento, por favor, donde gustes. Perdón, es que se está incorporando un nuevo compañero. Entonces vamos a ponernos el disfraz como corresponde. Ok, pues bienvenido. Entonces, proyectos es una de las competencias que la gente de informática requiere forzosamente conocer, forzosamente dominar, y por esto tenemos que revisarlo. ¿Ok? ¿Hasta acá dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Ok, muchas gracias. Hago una pequeña pausa. ¿Te estás integrando por primera vez? ¿Es tu primer cuatrimestre? ¿Estás llegando a la universidad? Sí. Ah, ok. De informática también. Ah, muy bien, bienvenido. ¿Tu nombre, perdón? Marco. Marco Castillo. Permíteme, rápidamente te anoto aquí. Ok. Así nada más ahorita y ya más adelante vas a aparecerme seguramente en las listas, entonces no hay problema. Ok, Marco. Entonces, decíamos que como informáticos, algo importante es cómo administramos los recursos que tenemos. ¿Tú estás trabajando ya en el área informática? ¿No? ¿A qué te estás dedicando actualmente? Ventas como el banco. Ah, ok. O sea, ¿estás en un banco? Sí. Y haces, eres cajero, eres Ventas de seguros. Ándale, ¿eres ejecutivo de cuento o de cuenta? De cuenta. Ah, sí, porque hay muchos ejecutivos de cuento. Sí. Ok, no, muy bien. Yo trabajé en un banco hace muchos años, por eso sé como que les decimos ejecutivos de cuento. Pero bueno, porque te cuentan, pero no. Ok. También dice para lo anterior, o sea, para manejar estos proyectos, como ya me lo decían hace un ratito ustedes, se emplean los recursos o nos apoyamos de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros con los que tengamos, de tal manera que se alcancen los objetivos previamente determinados. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? ¿Nos ayudas con la etapa 1 y 2, por favor, Wendy?
Creo que eres la única que está despierta. Sí, profe. Las etapas de un proyecto son 5. Inicio. Es el momento en el que se decide el alcance del proyecto y se procede a la selección del equipo de trabajo. Se comparte la visión y se obtienen compromisos y apoyo. 2. Planeación. Aquí se calculan los recursos, personas, materiales, financieros, etc. necesarios para llegar a un buen fin en tiempo y forma. Ok, entonces, ¿qué entiendes que necesitamos en la etapa 1 y 2, en tus palabras? En el inicio debemos de saber cuál va a ser como tal nuestro objetivo, ¿Sí? establecer la misión y hasta delimitar también tiempos. Correcto. En la planeación, debemos de saber con qué recursos contamos, tanto para nuestro personal, Ujú. y en los materiales. Ajá. Desde la planeación, en este caso desde el inicio, entendiendo el tamaño del proyecto, la magnitud del proyecto, nos va a dar una idea de cuántas personas requerimos, en cuánto tiempo posiblemente lo vamos a lograr, si requerimos de mayor equipo, en este caso, si requerimos de mayor apoyo financiero, económico. O sea, desde el inicio estamos prácticamente bosquejando, dibujando a lápiz lo que se va a necesitar, ¿sí? Y ya en la planeación, como bien lo dices, aquí entonces empiezo de alguna manera a asignar o a hacer que empaten. Bueno, requiero tantas personas, pero la realidad es que solamente me van a dar tantas. Requiero de tantos equipos de cómputo, pero solamente tengo estos, pero también me puedo hacer llegar de otro equipo más, porque sin él no lo lograría. Tú hablabas de tiempos, sí, efectivamente. Yo podría lograr este proyecto en 6 semanas, en 4 semanas, si tengo todos, en el caso ideal, si tengo todos los recursos necesarios, pero si no tengo alguno de ellos, posiblemente lo que empiece ahí a fallar va a ser los tiempos de entrega. Pero como ya me dijeron, porque las empresas a veces así le hacen, que no sé cómo le hagas, pero lo quiero para tal fecha, entonces, el estar administrando un proyecto nos lleva a pensar en el plan B y en el plan C, ¿no? Entonces, pues lo siento, jóvenes, pero ya no vamos a hacer jornada de 8 horas o de 10 horas. Vamos a tener que hacer jornada de 12 horas, porque además se nos enfermó Juanito, y pues aunque haga home office, pues realmente no nos ayuda mucho. O vamos a reasignar funciones. Los que estamos acá vamos a estar manejando cables, fierros, reacomodando equipos, y el que no puede venir, el que hace home office, pues a él le vamos a dejar toda la parte de la administración inteligente, ¿no? De la administración remota. ¿Por qué? Pues porque también alguna vicisitud se presentó. Entonces, la planeación, si bien es cierto, nos tiene que decir qué requerimos, en qué tiempo y con qué características, también no debemos de dejar de considerar que alguna situación puede cambiar y entonces tener preparado aquí abajito de la manga un plan B. ¿Qué fue lo que hicimos en los inicios del 2020? En el 2019 teníamos bien planeada nuestra vida, teníamos bien claro, voy a entrar a la universidad, voy a seguir estudiando, voy a seguir en mi trabajo, me voy a ir de vacaciones porque ya me hace falta, ya me lo merezco. Y bueno, 2019 traíamos ahí planeadísimo nuestro futuro, pero bien clarito. Y en el enero, en febrero, en marzo del 2020, pues resulta que, oye, sí, parece que es en serio. Y parece que esto viene fuerte. Y que si los países de Europa, oye, que no sé qué, y que Estados Unidos que no deja entrar, y oye, ¿y qué se trata? Cuando además nos estaban diciendo, no se preocupen, un caldito, un molito y un caldito de pollo,
Y empezamos a ver que no era así y nos mueven completamente todos los planes que teníamos. Nuestra planeación pudo haber sido muy bien elaborada, pero no considerábamos estos factores externos y tuvimos que irnos al plan B, al C y a lo mejor hasta al Z. De eso se trata también en el caso de ustedes, que si bien hay que hacer una buena planeación, teniendo muy claro el objetivo al que queremos lograr, no dejemos de considerar siempre una alternativa que resuelva o que nos ayude a llegar a donde tenemos que llegar, porque los factores externos nos pueden cambiar la vida como lo hizo una cochina enfermedad, que ya ni platicamos, ya vamos en la variante como 3 o 4, ¿no? Pero bueno. La ejecución es el cumplimiento de todo lo que dijimos en las fases anteriores, ¿sí? Tomando en cuenta tiempos, presupuestos, avances. Aquí se gestionan, se consiguen, se revisan, se controlan tal vez los riesgos, cambios, imprevistos, gastos y cualquier otra modificación. Vamos, la ejecución es, ya estamos en manos a la obra. ¿Sale? Oye, se enfermó aquel, bueno, pues reasignamos. Oye, ya nos comimos más del presupuesto porque nos tardamos, rentamos equipos y ya nos estamos tardando más tiempo. Újule, tenemos que ver entonces qué más hacemos, ¿no? Chispa, se fue la luz porque llovió y algo sucedió y nos quedamos sin luz toda una tarde. Retrasos, etcétera. Entonces, o gastos, ¿no? Oye, pues hay que pedir más lana porque pues necesitamos terminar sí o sí. Entonces, la ejecución es prácticamente la realización del proyecto. La ejecución, seguimiento y control, monitoreo y revisión del cumplimiento de lo establecido en la fase 2 se realiza durante todo el tiempo que dura el proyecto. Aquí normalmente se recomienda, quien trabaja con proyectos lo sabe, digo, ya hay herramientas tecnológicas fabulosas como el famoso Project, que es parte de la suite del Office, en donde nosotros establecemos los objetivos, establecemos tiempos, actividades, y él solito nos va diciendo cómo va. Pero si no tuviéramos un Project, si nuestro equipo no lo tiene, si no hay dinero para comprar una licencia de Project, etcétera, lo podemos hacer de manera manual a través de una herramienta bien sencilla. ¿Cuál será? Un Excel nos puede ayudar en eso, pero con una herramienta específica. ¿Cuál será? Es la herramienta por excelencia para la administración de proyectos. Una gráfica. ¿Quién dice yo? ¿Juan Carlos? ¿Ya despertaste? ¿Ya terminaste de desayunar? No, creo que no ha terminado de desayunar. ¿No? Wendy, Itzel, ¿no saben qué herramienta es de la que estoy hablando? Creo que ya todos se fueron a dormir. Está bien. La gráfica de Gantt. No sé si la has escuchado antes. Sí. Okay. Y seguramente la ocupas. ¿No? La gráfica de Gantt es esta herramienta de la que estoy hablando, que no es otra cosa. Voy a tratar de plasmarla de manera muy rápida, muy sencilla. Acá vienen todas las actividades que vamos a realizar. Normalmente acá vienen los 10. Y eso está formado por programado y real. Bueno. La actividad A, la actividad B, la actividad C, etc. Programado real, programado real.
esta herramienta bien sencilla nos ayuda precisamente en la administración de los proyectos. Entonces, definimos qué día vamos a empezar a hacer algo. Vamos a suponer, me voy a inscribir a la universidad o quiero estudiar. Pues no, de repente. Profe, Te no se ve escucho, completo. ¿Mandé? No se ve completo. A ver, voy a tratar de... Listo, ahí se más ve o bien. menos. ¿Se ve al revés? ¿Tú lo ves al revés o lo ves bien? Ahí se ve bien. Ah, es que yo aquí lo veo al revés, pero está bien. Ok. Ya despertaste, Juan Carlos. Qué bueno que ya despertaste. Ok. Cuando viniste a la universidad o cuando decidiste estudiar, pues de repente no fue de, soy el líder, ¿no? Me late. No, espérame, oye, quiero estudiar. Posiblemente qué quiero estudiar, qué me late, qué me gusta, en qué veo que hay futuro. Y entonces, esta serie de actividades debieron haber sido desde voy a investigar en qué lugares hay esas carreras y pudiste haber establecido el próximo lunes voy. Y después de que, pero no pudiste el lunes. Funciona más o menos así. Entonces, el lunes voy a investigar qué carreras ofrecen esto. El martes, hago mi presupuesto de los costos. Aquí es donde, ¿sí? Empiezo a revisar cuánto cuesta, como ya me lo dijeron, y empiezo a hacer mis cuentas, ¿no? Y ya para el tercer evento o la tercera actividad es me inscribo. Pero resulta que el lunes no pudiste ir. Fuiste hasta el martes. Y entonces tu análisis sí lo podrías hacer o posiblemente no. Pero resulta que te dieron varias opciones a los lugares a los que fuiste y entonces terminas haciendo tu análisis hasta acá. Porque te dijeron que a lo mejor había becas y entonces tú también se te ocurrió, ¿y qué pasa si pido una beca en el trabajo? Entonces, te tardaste más en tu análisis, perdón, va aquí abajo. Vaya abajo. ¿Sí? Porque también se te ocurrió, voy a pedir una beca en mi trabajo, chance y es chicle y pega. Entonces, lo programaste acá, pero en realidad lo hiciste acá. Y obviamente el inscribirte, pues no va a ser ahí. Va a tener que ser más allá. Porque además, como se te ocurrió que había una beca, en tu trabajo no te respondieron de hoy a mañana, ¿no? ¿Sí quieres una beca para estudiar? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cuánto necesitas? Sale, ya está. No, espérame, deja ver qué antigüedad tienes, cómo te has comportado, todavía hay recursos, no hay recursos, y un montón de cosas. Y terminas inscribiéndote hasta por acá. El GAN nos ayuda a identificar cuándo programamos una actividad y cuándo efectivamente se realiza. Porque de la realización efectiva de una actividad es probable que se recorra todo nuestro programa. Imagínense que estamos construyendo un edificio y que pensamos que, imagínense que esto fueran meses. El primer mes vamos a poner todos los cimientos. Pero la realidad es que los terminamos hasta el segundo. Porque se enfermó la mitad de la población, imagínense ahorita como las aerolíneas, ¿no? Se les enfermaron los pilotos y pues no pueden volar. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues aquí se les enfermó la mitad de la población y pues los cimientos no quedaron en enero. En realidad quedaron en febrero. Pero ellos ya tenían planeado que en febrero pues ya íbamos a empezar a levantar todo. ¿Pero qué crees? Pues que no. Que no, porque resulta que ahora el señor que habíamos contratado
con las grúas para venir a poner toda la estructura metálica y demás, pues ya tenía contratados otros proyectos, porque él esperaba hacerlo acá. Pero pues resulta que no puede venir aquí, vino hasta acá. Y entonces lo que seguía, que era ya empezar a poner todo lo de vidrio y todo lo de concreto que estaba programado para acá, pues ya se nos corrió. Entonces, el GAN nos ayuda precisamente a ir administrando proyectos de una manera muy visual. Obviamente, el Project, que es este software, que es parte del Office, hace esto, pero obviamente bonito y de una manera muy inteligente, porque ahí vamos a suponer que ponemos cimentación y nos pide una serie de datos en donde nos dice qué cosas anteriores, qué requisitos previos se requieren y a qué proyectos posteriores afectas. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? A traer la grúa para que nos instale toda la... Entonces, solito va amarrando cosas y solito te va diciendo, ah, ojo, aquí estás programando mal. Aquí estás diciendo que vas a venir a poner todo lo de cemento, pero resulta que todavía no terminas la parte de la instalación de metal. Ah, caray, a ver, espérame, sí tienes razón. El proyecto nos ayuda incluso con eso. E incluso nos dice o nos sugiere, ¿quieres que le dejemos un pequeño espacio? Por ejemplo, yo determiné que el sábado estaba yo terminando de instalar toda la estructura metálica y que el siguiente día ya estaba yo empezando. Y me puede ser que me diga, es domingo, ¿ya lo consideraste? Ah, chillón. En el primer mundo, van a decir, no, aquí no importa que sea domingo, que sea en la noche, que sea lo que sea, ¿no? Aquí chambeamos 24/7, 24/365, porque hay que levantar el edificio. Pero el Project, como herramienta, puede decirnos todavía esa serie de pequeños detalles a considerar, o aquí ya hice todo lo de la cimentación y demás, y al otro día ya estoy pensando en amueblar, y a lo mejor te dice, oye, considera que algunos materiales requieren de cierto tiempo para que seque completamente. Ah, Chihuahua, sí, ¿verdad? Pues el cemento requiere ahí como que tiempo, aunque ya hoy en día hay un montón de aditivos que por aquí estás echando cemento y a las 3 horas está perfectamente listo. Entonces, el proyecto te puede dar una serie de elementos adicionales, sí y solo si tú se lo pides y se lo permites. Pero si no tenemos eso, lo hacemos a mano. Y esta es una herramienta fabulosa, el GAN, la gráfica de GAN, precisamente para la administración de proyectos, concretamente en lo que se refiere al seguimiento y control. O aquí podemos manejar los dineros, ¿no? ¿Cuánto voy a ir gastando cada día? De hecho, pueden hacer ustedes el ejercicio. Pongan aquí las actividades, en lo que gastan, los gastos, los rubros de lo que gastan, en comida, en transporte, en cigarros, en la coca, en las golosinas, en las chelas del fin de semana, en todo lo que gasten, y lo pueden ir registrando. Y se pueden ir dando una idea de su presupuesto, en qué se está transformando, y a lo mejor nos ayuda a decir, todo esto me estoy gastando. Obviamente aquí no sería día 1, 2, día 3, sino de lo que estoy acumulando, pues con razón llevo arrastrándome a la quincena o a la 14ª, ¿no? Pues si se acabó por acá y todavía falta hasta acá. Ah, chivo, no, pues ya entendí. No es la herramienta ideal, pero nos podría ayudar una gráfica de GAN. En casa, dudas, preguntas, más o menos, ¿nos hace sentido esto del seguimiento y control? Sí, profe, muy claro. Sí, profe. Ok, gracias. Y entonces, obviamente, el último punto de lo que son proyectos es el cierre, ¿sí? Ya terminamos el proyecto, se concluye, se hace una entrega al usuario final y obviamente se le entrega una memoria documental.
Principalmente en el área de informática, esto es real, ¿no? Entregamos, a ver, todo esto sucedió, acá está la memoria. Cuando administramos proyectos es bien importante que hagamos esta memoria y que la conservemos nosotros. En el caso como informático, seguramente se la entregas a tu usuario y le dices, bueno, aquí está el proyecto que hicimos de ampliación del site, aquí está. Y esa memoria, por supuesto, contiene qué tipo de rack pusiste, qué equipos, a dónde están conectados, tu corriente, tu alimentación eléctrica, de dónde viene, si tiene un respaldo, si no tiene un respaldo, etcétera, 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 para que el usuario cuando en el día a día la esté operando, diga, Chihuahuas, no sé si puedo conectar más equipos a esta toma, a este contacto, ¿podré ponerle o voy a sobresaturar? Y voy a la memoria, a ver qué dice. Sí, no, aquí tengo una pastilla de 50 amperes. No, sí, perfecto, tengo conectados 4 equipos, cada uno de estos equipos, ¿cuánto consumirá? Pues acá dice, este consume tanto, no, sí, perfecto, conecto otro equipo acá. Para eso me sirve la memoria. Son todos los datos e información técnica del proyecto en sí. Oye, yo veo que esto está como que sobre madera, no se vaya a caer. A ver qué dice la memoria. Bueno, no está construido sobre una base así, asado. Bueno, sí puedo traer 5 gorditos y pararlos acá y no se va a caer. O al revés, ¿no? Chihuahua, quiero poner un equipo, un UPS, pero de los industriales que pesan como cerca de 1 tonelada. Y si lo pongo acá, veo que dice la memoria, no va a aguantar. Aquí en específico no me va a aguantar. ¿Dónde sí? ¿Qué dice la memoria? Pues yo creo que acá. Oye, ahí se ve feo. Sí, pero es el único lugar donde me aguanta ese peso. Oye, es que mejor allá. No va a aguantar. Oye, pues qué mal los que lo hicieron. Pues es que los que lo hicieron no tenían considerado que hoy, 15 años después, 20 años después, ibas a traer un equipo monstruo. Entonces, ni modo, lo ponemos acá. Para eso nos sirve la memoria como usuarios. Pero como gente de informática, la memoria de cualquier proyecto nos sirve para cuando tenemos que rehacer un proyecto, entendamos todo esto que nos ocurrió en el primer proyecto y aprendamos de los errores. Oye, yo me fui bien light considerando que en un mes yo hacía esto y resulta que me tardé como 3. ¿Sí? Resulta que no solamente utilicé un mes, sino que utilicé 2. ¿Por qué? Por lo que quieran. Es que me quedó muy mal el señor de la no sé qué, correcto. Entonces habrá que buscar otro proveedor. Si voy a hacer otro proyecto, anotación, tengo que buscar otro proveedor porque el que usamos fue muy incumplido. O 2, yo dejé un tiempo demasiado corto y la realidad es que requería de más tiempo. Correcto. Ya sé que el siguiente proyecto voy a analizar muy bien, e investigar muy bien para poner un tiempo real. Entonces, estas memorias, esta documentación de un proyecto, es importante que la consideremos, porque si no, más adelante vamos a cometer los mismos errores. Oye, me compré un servidor bien padre, pero resulta que a los 6 meses ya era insuficiente. ¿Por qué? Pues era un buen servidor, ¿no? Sí, y te costó un buen dinero, sí. ¿Y entonces qué pasó? Pues es que yo no consideré que iba a darle servicio a tantas personas. Solo consideré este edificio, pero no consideré el de allá enfrente. O lo vi para el área de tal, pero ahora resulta que la otra área también se colgó de ese servidor y ahora estamos lentos todos. Bueno, en el proyecto inicial, lo primero, nos tiene que decir todas esas cosas que suceden para que el siguiente proyecto no volvamos a cometer los mismos errores. Oye, hay que hacer otra ampliación. Ya tú que trabajaste en un proyecto de site, ármame otro. Sí, con gusto. A ver, ¿para cuántos usuarios?
No te preocupes, es como para 15. No, momento, para 15 ahorita. ¿Pero qué planes tienes de crecer en 5 años? No, bueno, sí, en 5 años posiblemente sí crezcamos, porque fíjate que las oficinas de no sé dónde se piensan venir y las de no sé cuál, y desde acá vamos a darle servicio. Pues son 15 usuarios hoy, pero 50 de aquí a 5 años. Ok, el equipo que yo creo que voy a sugerir va a ser un equipo escalable, ¿no? O sea, no voy a traer una máquina, ¿no? Pero voy a traer máquinas que se pueden ir escalando, se pueden ir interconectando y se van multiplicando su capacidad. Esa es una opción. O traigo un equipo que nos va a costar una fortuna hoy y que se va a comer todo el proyecto. No, me gusta lo que dices. Tráete un equipo para 15, bueno, para 20 personas. Y cuando necesitemos otras más, pues compramos el otro equipo y se conectan y se entienden bien y así se va escalando. Ándale, me gustó tu idea. Ya estás. Y aquí se va anotando y se va a hoy se compra este equipo, pero aquí ya estaríamos hablando a lo mejor de años. Hay que comprar el otro equipo. Y obviamente eso implicará investigar con mi proveedor si el equipo que hoy estoy comprando se irá a entender con el equipo que quiero comprar dentro de 5 años. Y aunque va a decir que, uy, ya quién sabe, pero pues sí, vamos a buscar. Pero ¿sabes qué? Si no se entiende este equipo con el que vas a estar en 5 años, no hay bronca. Te reemplazo este equipo a un costo bajo y te vendo el otro por si es que la tecnología cambiara tan drásticamente. Órale, pero ponlo en mi contrato. ¿Por qué? Pues para que no el día de mañana diga yo ya me quedo con este equipo que se quedó obsoleto contra este nuevo que además necesito comprar. Entonces vean cómo administrar proyectos hay que futurearle mucho y hay que tener mucha información, porque si no, de lo contrario, muy probablemente algo va a salir tremendamente mal. ¿Y quién es el responsable? Pues el que lo estuvo haciendo, el de informática. ¿Dudas, Juan Carlos, Itzel, Wendy? No, el que calla. No, profe, todo bien. Gracias, tocayo. Iba a decir que el que calla otorga, pero ya no pude. Ok. También necesitamos administrar hardware. Ayúdame con esta diapositiva, tocayo, por favor. En informática se refiere a las partes físicas y tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, mecánicos y electromecánicos. Implica cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Se considera básico a todo aquello que es imprescindible para el funcionamiento del equipo que se trate. Por su parte, el complementario se refiere a aquellos elementos de los que podemos prescindir sin afectar las funcionalidades del equipo. Ok, gracias. Tú mismo dime, desde tu punto de vista, ¿qué equipo, qué fierros se consideras tú básicos y cuáles son complementarios? Pues depende del área en el que estemos. Por ejemplo, para ahorita una persona universitaria, siento que en el área que estamos de informática, una laptop con suficiente memoria es muy bueno porque usamos toda la parte de programación y desarrollar. Dentro de esto, lo que nos han dicho es que se nos facilita usar un mouse, que este puede ser como complementario porque la computadora trae la parte touch del dedo, pero a veces es un poco complicado porque pues no es tan amplio. Dentro de eso también lo que puede ser complementario son las memorias USB o discos externos, puesto que a veces si se quedan con memoria, sin memoria, porque a veces los programas sí son muy pesados, pues eso ayuda a tener guardada la información. Y eso pues solo es como un ejemplo. Ok, no, pues muy buen ejemplo, efectivamente. Y partiste de un punto
bien importante, bien interesante. Qué bueno que estés pensando así. Para un universitario, yo considero, efectivamente, tenemos primero que partir desde de qué estamos hablando. Para una empresa, ¿qué se requeriría? Para alguien que está estudiando, ¿qué se requeriría? Para alguien que lo quiere solamente para estar jugando videojuegos, ¿qué se requeriría? Entonces, esa es la base, ¿no? ¿Qué necesito para, bueno, usuario, qué es lo que ocupas? ¿Qué es lo que requieres? No, ¿sabes qué? Necesito una máquina muy potente porque yo salgo a vender a los clientes y pues les abro mi lab y les enseño y me tengo que conectar a la red. Entonces, dime qué equipo necesito. Ah, ok. Entonces, si necesitas un equipo con una muy buena tarjeta de conectividad, que no se te acaben los datos, ¿sí? Que sea más o menos fácil de conectarse, que tenga una muy buena RAM, porque dices que vas a estar haciendo presentaciones o tal vez videitos, correcto, incluso físicamente, pues que no esté tan feita, ¿no? Que no esté tan maltratada, porque es la imagen que vas a darle a los clientes del negocio. Empezamos a considerar lo básico, pero también lo complementario. Oye, ¿a cuántos clientes visitas al día? ¿No? Pues depende, ¿no? De las citas, pero 4 o 5. Ok, ¿cuánto te tardas haciendo tus presentaciones más o menos? Pues como 1 hora. Y de inmediato nos viene a la mente batería. Oye, si necesitas un cargador, si necesitas una extensión de luz, pero ¿sabes qué? También vamos a comprar una batería adicional. Que no tiene que ser forzosamente la batería de la lab, sino ya hay baterías que se conectan. Entonces, empezamos a ver lo básico, lo complementario, para asignarle a nuestro usuario en función a lo que hace, a lo que va a necesitar. Entonces, ahí también hay que saber administrar nuestro hardware. Hay hardware de almacenamiento, que ustedes conocen seguramente, de procesamiento, de entrada, de salida, dedicado y periféricos, ¿sí? Dentro del hardware de almacenamiento, aparte de los discos, ¿qué más tenemos hoy en día? Que por cierto, creo que ya lo van a empezar a cobrar. ¿Dónde almacenamos nuestra información? Ajá. También. En la nube. En la nube, Juan Carlos. ¿Y qué pasa con la nube? ¿Qué pasa ahorita con OneDrive? ¿Qué están diciendo esos señores? ¿No te has enterado de ese chisme? No muy bien, pero creo que ya va a tener un costo. Esto va a depender de qué tanto de espacio vayan ocupando. Así es. Ya llegó el momento. No soy mago, ni mucho menos, pero hace años yo decía que esto tenía que suceder y ya sucedió. Me decían que no era cierto, pero pues alguien tenía que pagar por la cantidad de equipo que deben estarle dedicando a almacenar cualquier cantidad de tonterías que se guardan en la nube, ¿no? Entonces ya va a tener un costo, así es. Pero bueno, aparte de los dispositivos fijos o extraíbles, está la nube, ¿no? También en la nube podemos guardar montones de cosas. ¿Cuál es el hardware de procesamiento, Marco? ¿Cuál, en función a lo que dice ahí, intervienen en la interpretación de ejecución de instrucciones, así como el procesamiento de datos? La RAM nos ayuda a eso. ¿Sí? ¿Qué más? El principal es nuestro disco duro, ¿no? Nuestro disco duro con la tarjeta madre, que es la que se encarga de interpretar, de codificar y empezar a trabajar todas las aplicaciones que tengamos
y empieza a interactuar con nosotros, ¿no? Nos envía información y le escribimos y le pedimos más y le damos un clic. Entonces, todos estos elementos o hardware o fierros de procesamiento. De entrada, lo que ocupamos para meter datos al CPU, ¿cuáles serían? A veces de almacenamiento. Los de entrada podían ser el teclado, Sí. el mouse. No, esa es salida. Porque ocupamos para introducir datos. ¿Cuál otro tocayo? ¿Te Un faltaría escáner. Un escáner, ajá. Y si tienes un monitor touch, Profe, un micrófono podría sí, funcionar. Bueno, sí. es que entra de entrada y de salida. Ajá, hay de entrada y abajito dice de salida. Ujú. En la parte si es un monitor touch, pues los dedos. Ajá, La pantalla tal cual. ajá, la pantalla touch en ese caso se vuelve de entrada y más adelantito se vuelve de salida, ¿no? De entrada porque al estarle tocando estás mandando información al CPU y de salida porque te está mostrando gráficamente el resultado de haberle picado ahí la pantalla. Hablando de pantallas touch, concretamente, ¿no? El hardware dedicado se refiere a aquel que proporciona velocidades de proceso de 10 a 100 veces superiores a las de otros sistemas. ¿A esto cómo le llamamos? ¿A ese equipo cómo le llamamos? No. Juan Carlos, ¿cuál sería este hardware dedicado que da velocidades de 10 a 100 veces? A ver, examen de cómo andan en redes. El procesador. No, ese es el de procesamiento. ¿Han oído hablar de los ruteadores o de los switches? Sí, de un router, sí. Ajá. ¿Y de un switch? No. También. Bueno, pues ese es un hardware dedicado. ¿Qué es lo que hace un router? Bueno, es bien sencillo. Recibe la información, en este caso estamos hablando de las redes, ¿sí? Tengo ahí mi puerto de red, mi cablecito de red, lo conecto a un ruteador. ¿Qué es lo que hace este ruteador? Mi router, mi señal, mi cable, vamos a pensar que traigo de ancho de banda 1 giga. Conecto ahí mi ruteador y lo que hago es conecto 4 equipos. Ah, padrísimo. Bueno, este giga se comparte o se divide entre 4 y entonces ya nada más me da de un cuarto, ¿sí? De a 250 para cada equipo. Podría yo, a través de software, a través de la computadora, configurar para que a este puerto le dé 500 y a los otros 3, pues el resto. Porque aquí tengo conectada mi máquina y yo necesito mucho ancho de banda y estos 3, pues lo que alcancen a agarrar. Eso hace un router. Pero un switch, que es un equipo que se le parece muchísimo, aquí entra 1 giga y los 4 puertos de salida entregan 1 giga también. O sea, multiplica la señal aquí adentro para que todos tengan 1 giga. Pareciera que tengo 4 gigas de entrada. No los tengo, solo tengo 1, pero me entrega 1 giga cada uno y también son configurables. Entonces, esa es la diferencia, hacia muy grosso modo, de lo que hace un router a lo que hace un switch. El switch potencializa la señal para que yo no tenga pérdida. Mientras que el router solamente divide la señal, la comparte, la reparte. Entonces, por eso son mucho más caros los switches que los routers. Y a ese tipo de hardware se le llama hardware dedicado o equipo dedicado. Periféricos, pues ahí los estamos viendo, ¿no? Dispositivos que se conectan a un CPU, pero no forman parte del equipo. Y entonces está ahí el controlito de los
videojuegos, el micrófono, el mouse, el teclado, la cámara, el escáner y cualquier otro que pueda estar ahorita empezando a utilizarse, que no son indispensables, pero que de alguna manera están siendo utilizados para introducir o para sacar información. Hablábamos de las bocinas, por ejemplo, hace un rato. Ahí podrían estar unas bocinas, es un periférico, ¿no? Porque, oye, qué padre está que aquí podamos. Hay unos aparatitos para hacer un touch, como si fuera una lap, el cuadrito ese para moverlo con el dedo, se me fue ahorita el nombre. También ya los hay externos, ¿no? Para que en tu compu, como estás tan acostumbrado a la lap, pues lo pones y ahí estás jugando con el dedo y hacerlo. Entonces, también ese sería un periférico. Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Sale, gracias. Software. Marco, ayúdanos por favor con esta diapositiva. Además, léele fuerte para que te escuchen allá en casa. Software es el soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas como el procesador de texto, el llamado software del sistema, como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. Ok, gracias. Digo, el software hace eso que acaba de leer Marco, ¿sí? Ya para nosotros es bien común prender la máquina, abrirla y de inmediato entrar ya sea alguno de los navegadores, porque estamos todo el tiempo metidos ahí en las redes, o si nos dejaron una tarea, pues abrir un Excel, un Word, un PowerPoint. Ya para nosotros es bien natural darle clic solamente y se abre, ¿no? Pero bueno, existe software para cualquier cantidad de necesidades. Hoy en día les llamamos aplicaciones, ¿no? Las famosas apps ahí de los celulares. Antes les llamábamos los programas. Oye, ¿qué programa necesitas en tu computadora? Ah, pues necesito Word, necesito Excel, necesito, hay uno de diseño, se me olvida ahorita, bueno, para diseñar cosas, etcétera. Ah, correcto, pues vamos a comprarlo, vamos a conseguirlo. El software es exactamente todo esto para lo cual requerimos un ordenador o una computadora. Por supuesto, hay las aplicaciones generales, que son la mayoría de equipos que utilizamos, pero también hay software como los de sistema. Y entonces, ¿qué software de sistema, Juan Carlos, utilizan los teléfonos de la manzanita? ¿No? ¿Tú sabes, Juan? ¿Cuál es el sistema operativo que usan? No lo recuerdo. ¿Qué sistema operativo? iOS. ¿Mande? iOS. Sí, ya lo buscaste ahorita, está bien. ¿Y cuál es el que utiliza el resto de los teléfonos? O la mayoría. Android. Android, exactamente. Llegaste a salvarlo. Profe, pero eso solo es para los que trabajan con Google, porque por ejemplo lo que es Huawei ya tiene su propio sistema operativo. Ah, para allá iba, efectivamente. Para allá iba. Los dos más comunes son iOS y Android. Sin embargo, hoy ya tenemos otro sistema operativo independiente a ellos que no jala con Google, que fue la pelea que tuvo el amigo Trump con los chinitos, y por eso ellos decidieron hacer su propio sistema operativo.
Es correcto. ¿El sistema operativo típico de las computadoras cuál es? Windows. Windows. ¿Y el DOS ya no? ¿Sí han oído hablar del DOS? No, están muy jóvenes. Ok, les dejo de tarea que investiguen qué era el DOS. Y las computadoras de la manzanita, ¿qué sistema operativo utilizan? Creo que se llama Mac OS o algo así. Entonces es un sistema operativo diferente. Y entonces ya estamos hablando que hay varios sistemas operativos. Ajá, pero es igual desarrollado por Apple. Así es, así es. A ustedes seguramente, a ustedes en casa, seguramente, Marco a lo mejor no, porque tiene un poquito más de edad que ustedes, chavo. Y no es viejo, no le estoy diciendo viejo, pero es un poquito más maduro. Pero a ustedes seguramente no les tocó esa época en la que Mac y el resto del equipo, de los equipos, no se entendían, no se leían. Si ustedes tenían una Mac y trabajaban en casa con su Mac y sacaban ya se van a dar una idea de mi edad, y sacaron su disquete y se lo llevaban bien contentos y lo querían trabajar ahí en su oficina, pero en la oficina solamente había equipos no Mac, ¿sí? Y entonces lo metían y te decía tu computadora, ¿what? ¿Qué es eso? No la entiendo, no sé qué dice ahí tu disquete, porque los sistemas operativos eran tremendamente diferentes, no se leían, no se entendían. Mac muchos años trató de guardar esa exclusividad. El problema es que se volvió tremendamente inoperante. No sé si te llegó a ocurrir, si lo llegaste a ver, yo creo que sí. Y entonces era una bronca, porque dices, si lo estás haciendo en Mac, por favor guárdalo, pero con versión de DOS. ¿Sí? Porque si no, imposible. Y puede estar chulísimo lo que hiciste, pero no lo vas a poder leer. Y en tu trabajo, pues no te vas a llevar tu computadora ni te van a comprar una Mac, porque además los costos eran tremendamente diferentes. E incluso hubo una época, les estoy hablando de los 80s, ustedes ni un mal pensamiento eran todavía. En los 80s, los equipos, las computadoras, no Mac, tenían que ser, así venían, compatible con IBM. Las computadoras de aquel entonces tenían que ser compatibles con IBM, porque muchas otras empresas empezaron a hacer computadoras con sus propios sistemas informativos y le pasaba lo mismo, sus sistemas operativos, perdón, y les pasaba lo mismo que la Mac. De repente no se entendían, porque eran máquinas con sus propios softwares, pero que a la hora de quererlos leer en lo que se estaba volviendo el estándar, pues no funcionaba. Entonces, todo aquel que no era de la manzanita tuvo que adoptar que fue la compatibilidad con IBM. Así lo dice, búsquenlo, ahí en los museos de máquinas lo van a encontrar, que tenía que ser compatible con IBM, porque esa era, digamos que el estándar, esa fue la que estableció el sistema operativo más estable. Que cuando trabajabas con una Mac y con una máquina de estas, una PC normal, no, pues te querías casar con Mac, porque hace chuladas, ¿no? Al pasar de los años, obviamente entendieron que esa exclusividad estaba causando más problemas que beneficios, aunque intentaron que las Mac leyeran información de DOS y que se guardaran bajo un formato especial para que las entendieran equipos de OS, terminaron rompiendo eso, siguen con su propio sistema operativo, pero si guardan algo en Windows, no importa si lo guardaron en una Mac
o en otra, o una máquina no Mac, ya se entienden, ya se leen, se comunican sin mayor problema. Pero eso fue, pues yo no sé si de los 2000 para acá apenas, ¿eh? O sea, tampoco crean que ha sido de siempre. Eso tiene relativamente poco tiempo, a lo mejor 20 años. Entonces, un poquito de breviario cultural para su know-how informático histórico. El software en la gran mayoría está escrito en lenguajes de programación de alto nivel, ¿sí? Y estos se traducen al lenguaje de máquina a través de un compilador, que yo imagino que ustedes en sus clases, bueno, tal vez tú no, Marco, pero en sus clases ya han empezado a ver qué es esto del compilador, que no es otra cosa más que un intérprete, ¿sí? Entonces, los programadores ahí están haciendo sus programitas para que cuando escribes una instrucción, la máquina entienda algo y vaya, hace un proceso, etcétera, etcétera. Y toda esa interacción usuario, programa, procesador, del resultado que queremos, ¿no? Entonces, también puede estar escrito en lenguaje ensamblador, que ese es otro negocio, que es de bajo nivel, tiene una alta correspondencia con las instrucciones del lenguaje máquina y se traduce al lenguaje de la máquina utilizando un ensamblador también, ¿sí? Les pregunto allá en casa, ¿ya han hecho seguramente prácticas, ya han visto esto de los compiladores y esto de los ensambladores? ¿O no? De compiladores sí, pero ensamblador no recuerdo. Creo que no. Ajá. Ok. Que sería como que entender esta parte de los programas, de los lenguajes de programación, cómo entra el equipo, cómo regresa y cómo como si fuera un rompecabezas, cómo se desarma para que el que está del teclado para acá entienda eso. Igual, para su breviario cultural de la historia, cuando no había Windows, había solamente DOS. Y uno tenía que escribir los comandos. Por ejemplo, yo había trabajado en la máquina y quería guardar en mi disquete una carta que hice. Hoy en día eso es muerto de la risa. En Windows y concretamente el Office se hace un guardado automático, entonces ya no me tengo que estar preocupando. Pero dícese que en aquellas épocas, ¿sí? Uno terminaba de escribir un trabajo ahí, un proyecto, lo que fuera, padrísimo, y se te olvidaba guardarlo y apagabas la máquina. ¿Y qué creen? Te llamabas porque no se guardaba, porque esta función de autoguardado automático no existía. Entonces tenías que estar muy atento y dices, bueno, ya terminé mi trabajo, ya lo guardé, te tenías que saber en el C, en qué directorio y en qué subdirectorio a lo mejor. Hoy ustedes piensan en carpetas, en aquel entonces pensábamos en directorios. Es lo mismo, le cambiamos nombre, ¿sale? Pero entonces ahora lo quiero llevar en mi disquete. Metes tu disquete, identificas si el disquete era A o B. Y bueno, y escribías en DOS, te salía el típico cursorcito que está ahí parpadeando, tu pantalla negra o verde, y escribías copy, // D, C, / directorio, / el subdirectorio, A, si lo tenías en español, A, si lo tenías en inglés, tú, A, // invertido, y si lo querías meter a un directorio a su vez, o lo metías en la raíz, decías, ay no, estar escribiendo más cosas. Pero si no escribías el comando correctamente, no pasaba nada. Así es como se comenzaron a utilizar las computadoras, chavos. Estoy hablando de los 80s.
Nada que arrastrar el mouse y nada que lo estoy viendo ahí bonito en colorcitos. Todo era casi blanco y negro, blanco y ámbar o blanco y verde. Debiste haber visto alguna de esas computadoras hace muchos años. Sí, sí, me tocó. Tarjetas, ahorita Marco nos está comentando algo que a lo mejor ustedes vieron solo como historia, las tarjetas perforadas, por ejemplo, era un programa, creo que era Fortran, se llamaba, a través de puras tarjetas perforadas, había equipos que leían esas perforaciones y se volvían comandos, era un lenguaje de programación. Y había el COBOL, el Fortran, el BASIC, estoy hablando de la historia. Pero bueno, todo eso sucedió hace años y en poquitos años, 40, 50 años, esto ha cambiado radical hasta que ya me siento frente a la máquina, le dicto y en automático voy viendo cómo se va escribiendo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El problema es que si mi dicción no es la mejor, termino escribiendo una costra porosa, ¿no? En lugar de una cosa por otra. Entonces, ese es todavía un poquito de las desventajas, pero realmente se vuelven, o algo que seguramente en aquel entonces nunca soñamos, es Siri, por favor, habla a mi casa, ¿no? ¿Y quién es ahorita el sustituto de Siri o la competencia de Siri? ¿Quién es? ¿A quién le pedimos también que haga cosas? Alexa. Exactamente, hoy la competencia de Siri es Alexa. ¿Y qué le pedimos a Alexa, por ejemplo, Juan Carlos? ¿Qué le pides? Que encienda la luz. Que encienda la luz, órale. Y te la enciende. Entonces, vean lo rápido, lo drástico que ha cambiado este tema de la informática. Que insisto, para ustedes, chavos, los de casa, esto es lo normal, pues así es, pero déjenme decirles que así no era, así no inició siendo, y sí realmente es altamente sorprendente todo lo que está cambiando, que ahí también como breviario cultural, hemos perdido la capacidad de asombro, ¿sí? Porque hoy podemos hacer lo que acabas de decir, llegas a tu casa y, pues, Alexa, préndete la luz, ¿no? Alexa, ponte música, ¿no? Ponte banda. Y pone banda. ¡Ay, nanita! Parece de magia para nosotros los viejitos. Y hablo por mí, no por Marco. ¿Sí? Dices, ¡wow! ¿Cómo puede ser eso? Pues sí. Para ustedes se vuelve hoy algo bien normal. Para los chavitos, 7, 8 años, bueno, pues va a ser mega normal. Cuando les platiquen que antes todo era a través de instrucciones en una computadora en blanco y negro, pues van a decir, no, ¿cómo crees? Eso no es posible. Uy, sí. Cuando les digan que había impresoras de puntos, que hacían un chorro de ruido además, las veía, e iba imprimiendo las palabras, las palabras, y más bien las letras, así por puntitos separados. Entonces, eso así inició esto en lo que ustedes están incursionando, que hoy está en otro nivel tremendamente más allá de lo que alguien se podía imaginar. Ojalá puedan darle una vuelta al internet y chequen a los famosos supersónicos. ¿Han escuchado de ellos? Es un cómic. Antes les decíamos caricaturas, pero hoy les dicen cómics. ¿Han escuchado de ellos, de los supersónicos? Sí, profe. Sí. ¿Sí los has visto? Sí. ¿Sabes de qué año son ellos? No. De los 60, creo que 63 es cuando salieron por primera vez ellos. Entonces, habrá que preguntarse el que los inventó, ¿qué onda? ¿Qué sabía? ¿Qué previó? ¿O qué imaginación tan fabulosa
que nos está relatando lo que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Pero ellos salieron a la luz en 63, si no me equivoco. Entonces, pues ahí les encargo, ¿no? Bueno. Dice aquí que el software se puede dividir en 3 tipos: software de sistema, software de programación y software de aplicación, ¿sí? Pueden pensar cualquier tipo de software, básicamente se dividen en esto: de sistema, de programación y de aplicación. Digo, para que también vayamos ubicando que existen diversos tipos de software. Obviamente cada uno pues tiene su muy específica aplicación o necesidad. Se utiliza para cosas muy, muy, muy concretas. Redes y telecomunicaciones es otro tema que necesitamos saber administrar, ¿sí? Las redes y las telecomunicaciones. Este tema creo yo que es un poquito más familiar para ustedes, porque hoy en día están mucho más inmersos, todas las nuevas generaciones, en este tema de subir a la red. Es más, hoy en día les quieres hacer la maldad a ustedes, chavos, y a una generación arriba y a todas las generaciones abajo de ustedes, les quieren hacer una maldad, quítenles el internet y verán si no se vuelven locos. Porque sin el internet pareciera que se les acaba el mundo. ¿Cierto o me equivoco? Cierto. Así es. Y todo eso es gracias precisamente a esto de las redes y las telecomunicaciones. Juan Carlos, ¿nos ayudas leyendo esta diapositiva, por favor? Redes y telecomunicaciones son equipos de transmisión que pueden enviar información con señales electromagnéticas u ópticas entre diferentes ubicaciones de forma analógica o digital. La información puede ser datos de audio, de video o de otros tipos. Existen redes de telecomunicaciones para transmisiones de voz bidireccionales, redes telefónicas, redes de telecomunicaciones para transmisiones de datos, siendo hoy en día el más empleado en el protocolo de Internet, el IP. Y más recientemente se han funcionado la transmisión de voz y datos a través de la tecnología de voz sobre IP. Perfectamente bien, gracias. Dame un ejemplo, Juan Carlos, o Isel, o quien sea de ustedes, un ejemplo de voz sobre IP. Marco, ¿cuándo utilizamos voz sobre IP? Estoy seguro que las han empleado, segurísimo. Pero tal vez no se han dado cuenta que están... Las llamadas, Ajá, ¿cuáles? pues pueden ser videollamadas o llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas están ahí arriba y son bidireccionales. Profe, ¿pueden entonces, ser las... Ay, prosigue, Wendy. gracias. ¿Las notas de voz? No, esas son notas de voz, eso es voz. Me pusiste a pensar porque sí es voz, pero me parece que queda como datos. Me parece que cuando se cifra quedan como datos y ya nuestro equipo lo que hace es que lo descifra. Pero la voz sobre IP son las llamadas que ustedes, chavos, sin ninguna duda han hecho, por ejemplo, vía WhatsApp. ¿Sí? En el WhatsApp lo que estamos haciendo es mandándonos datos. Cuando subimos voz, es cuando estamos haciendo una llamada telefónica y posiblemente sí sean estos mensajitos que nos mandamos, pero por el WhatsApp,
Posiblemente sí sea voz sobre IP. Ahí me pusiste a dudar un poquito, bueno, y déjame le investigo. Pero las llamadas telefónicas vía el WhatsApp son voz sobre IP. Esas no viajan sobre la red telefónica normal, sino se van básicamente sobre la misma red que maneja los datos. ¿Sí habían sido conscientes de eso? Por ejemplo, cuando hay temblores, cuando hay desastres, por protocolo nacional, lo primero que hacen es que bajan las redes de telefonía. No sé si se han dado cuenta. Oye, tembló no sé qué, y lo primero en lo que pensamos es, mi familia voy a ver si está bien. Y no hay sistema. Y no hay sistema. Y no hay sistema y tenemos que correr hacia los teléfonos fijos y desde ahí sí hay sistema. Ok, bueno, no hay sistema, pero puede ser que a través de voz IP sí haya, porque el sistema no incluye a los datos. Y en este caso, la voz se transforma en datos y se lleva hacia el otro lado. Porque mensajitos sí podemos estar enviando, pero llamadas no. No de celular, sí de línea fija. Entonces, vean cómo también es importante entender y conocer esto, porque a lo mejor nos sirve en un momento de necesidad extrema, ¿no? De una emergencia. Pero bueno, las redes y las telecomunicaciones, ¿qué es lo que nos están ayudando? Pues obviamente a enviar y recibir información. Información, llámese datos, pero llámese también voz. La información dice ahí, al final del primer párrafo, pueden ser datos de audio, de video o de otros tipos. O la combinación de audio y video, que hoy es muy común que lo hagamos. Entonces, les pregunto allá en casa, ¿han visto ya algo de redes y telecomunicaciones? ¿Ya han llevado alguna materia de esto o todavía no? Sí, profe, llevamos redes 1 y justamente en este cuatrimestre vamos a llevar redes 2. Ah, bueno, excelente. Entonces ya van a ver lo fascinante que es ese tema. Las redes de telecomunicaciones pueden ser de diversos tipos. Redes de voz basadas en conmutación de circuitos, así se llaman, que no es otra cosa más que la telefonía local normal que tenemos en casa. Las redes de voz basadas en conmutación de paquetes, que es de lo que estábamos hablando, ¿sí? A través de las tradicionales formas de mandar datos, se sube la voz y se envía. También como dato histórico, anteriormente la voz IP solamente era de una sola vía. Entonces, yo hablaba del otro lado, necesitaba no hablar porque si no chocaban los datos. Acuérdense que la información se envía a través de paquetes, los famosos paquetes. Entonces, yo estaba hablando a través de IP y yo estaba enviando paquetes. Si la persona que estaba del otro lado me quería responder como en la telefonía normal, que es bidireccional, chocaban los dos paquetes y entonces ni él me entendía ni yo lo entendía. Así inició originalmente la voz sobre IP, unidireccional forzosamente. También hoy en día las telecomunicaciones pueden ser como redes de datos. Lo hablábamos hace un momento, subimos a la red una serie de información y podemos estar interactuando con ella e incluso como se ve aquí en la imagen, varios usuarios pueden estar interactuando conmigo a través de la red. Eso es una cosa fabulosa, ¿no? Y bueno, pues por excelencia, la telecomunicación termina en el famoso Internet, el cual verdaderamente es la explosión del uso de la tecnología, llámese hardware, llámese software, y de todos los usos que le estamos dando hoy en día a esta facilidad. Sea que pusimos una tienda electrónica, sea que estamos por ahí expresando lo que pensamos,
o subiendo videos, o subiendo imágenes, o preguntando, oiga, ¿alguien me puede decir cómo le hago para quitarle las pulgas a mi perro? Y seguramente voy a tener ahí respuestas de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, todo esto de las telecomunicaciones vinieron a tremendamente, de forma explosiva, de forma tremendamente creciente, a facilitar la interacción o la intercomunicación de las personas. Creo que el tema aquí es que nos estamos volviendo adictos o hiperadictos a todo esto. Y si nos quedamos sin internet, pareciera que nos quitan medio pulmón, porque pues ya no me puedo comunicar y ya no sé qué está pasando. Y ya mis fans, los que son influencers, pues ya mis fans no sé qué onda y no les puedo decir nada. Pues sí, pero no dejas de respirar, ni de comer, ni de nada, ¿no? Pero bueno, eso el tiempo dirá qué tan bueno o no bueno fue para el ser humano. Hasta acá no me quiero meter más en un tema que es motivo de dos materias diferentes, pero hasta acá, dudas, preguntas, ¿les hace sentido lo que estamos hablando? Y además, desde el punto de vista que ustedes van a ser administradores de cualquiera de estos modelos o de los 4 modelos, depende de lo que tenga la empresa donde estén, o el cliente al que atienda. ¿Dudas? Ay, perdón. No, profe, ninguna. Todo perfectamente confuso. Me parece bien, Juan Carlos. Factor humano. También van a tener que administrar personas, ¿sí? Me he encontrado con muchos informáticos, y no digo ustedes, pero me he encontrado muchos informáticos que se meten a la informática precisamente para no tener que interactuar con personas. Pero ¿qué creen? Sorpresa. Tienen que interactuar con la gente sí o sí, porque finalmente sus usuarios son personas y tienen que entenderlos, pero además sus equipos de trabajo pues, lo componen personas. Entonces, otro recurso que ustedes van a tener que administrar es la gente. Aquí básicamente yo lo que les quiero remarcar es que si tienen usuarios, diagnostíquenlos, identifiquen el nivel de conocimiento que tienen y si están muy por abajo de lo que se requiere, capacítenlos. Porque no hay nada más frustrante, sobre todo para ustedes informáticos, que el equipo sea un buen equipo, que el software sea un buen software, que la red, la comunicación sea más que aceptable, si del teclado para la silla tenemos a alguien que no tiene conocimiento del uso y beneficio de los equipos. Es tremendamente frustrante para ustedes. Entonces, tenemos que entender que todos los recursos pueden ser, si no los excelentes, aceptables, pero si el usuario no tiene ni idea, el problema va a ser siempre para el informático. Oye, es que no sé qué hizo y no se guardó mi trabajo. Oye, es que sí lo guardé, pero ya lo busqué y no lo encuentro. Y sí, ¿a dónde lo mandaste? No, pues yo lo llevé aquí, pero ahí no está. Y si yo lo guardé, oye, es que no puedo imprimir. Oye, pues es que elegiste otra impresora que quién sabe dónde la sacaste. Ok. Oye, es que por más que le hago y no puedo entrar a ver, es que estás dentro de tu disco duro y esto está en la red. Tienes que entrar a la red. Ay, no, pues dime de nuevo, ¿no? Porque para mí esto es como que bien confuso. En la medida en la que no capacitemos a nuestros usuarios, créanme, ustedes son los que van a sufrir. Y acuérdense que es más fácil echarle la culpa a la máquina que reconocer que uno no hizo algo mal o no lo supo hacer. ¿Sí? Es bien sencillo. Oye, ¿qué pasa? Ay, es que esta máquina hizo algo raro. Ajá, la máquina hizo algo raro. Ándale, pues platícamelo, ¿no?
Es que yo no sé qué hizo. Bueno, pues como la máquina no se puede defender, siempre le echamos la culpa a la máquina. Pero cuidado, identifiquemos, evaluemos el conocimiento de nuestros usuarios y si vemos que alguno de ellos no sabe, capacitémoslo. De verdad, capacitémoslo. ¿Qué es lo mejor? Si quieren quitar dolores de cabeza potenciales, asegúrense que su gente, sus usuarios, sepan manejar el equipo. Oye, viene la nueva versión de Windows, padrísimo. Hay que capacitar a los usuarios porque me van a decir que con el programa anterior todo funcionaba muy bien y con el de hoy, uy, puros problemas. Me decía un gerente informática de alguna empresa donde trabajaba que el problema normalmente está entre el teclado y la silla. Así me lo decía. No, ¿sabes qué? El 90% de nuestras demandas de servicio es porque el problema está entre el teclado y la silla. No hay más, ¿eh? No hay más. Y sí es cierto. Y ustedes se van a acordar de mí cuando estén dando servicio a usuarios y, por ejemplo, venga una nueva versión de alguno de los programas más comunes. Oye, es que ahora ya no sé cómo se guarda. Ah, sí, es que esta versión trae diferente la manera de guardar. Oye, es que en esta no encuentro cómo darle formato. O antes le podía yo dar colorcitos aquí y hoy no sé cómo. Ah, y se van a acordar mal de mí. ¿Por qué no capacité a mi usuario? Entonces, respecto a usuarios, asegúrense que saben manejar lo básico de un equipo, en serio. Hasta cómo prender y apagar la máquina. Van a decir, oye, estás exagerando. De mí se acuerdan. Cuando, oye, ya me entró un virus. Oye, ¿lo actualizaste? ¿Estás actualizando tu antivirus? No. ¿Qué se actualiza? No te salieron unas pantallitas. Uy, sí, muchas, pero pues las quito. O a todas les doy a aceptar, aceptar, aceptar. Y, oye, ya me salieron ahí unos programas raros que yo no sé. Pues, ¿qué le hiciste? ¡Ah! A ver, déjame ver. No, pues es que ya te instalaste un chorro de cosas. No, yo no. No, pues entonces fue el Espíritu Santo, ¿no? Ese usuario que no lee cuando una pantalla le surge y o le da a todo cancelar o le da a todo aceptar, ese es con el que hay que trabajar más, hay que capacitar. Y eso pasa también, chavos, porque no leemos, ¿sí? Y el caso se ha dicho y no nos cansamos de decirlo. ¿Qué pasa cuando instalamos un nuevo programa o una nueva aplicación? Nos preguntas, ¿estás de acuerdo con la política de no sé qué? Ah, sí, a todo, vámonos. Y al rato, oye, ¿por qué me están llamando? Llegando información de no sé dónde. ¿Cómo tuvieron mis datos? Ah, pues se las está pasando Facebook, se le está pasando el Instagram, se le está pasando. ¿Pero por qué? Pues porque les diste permiso. ¿Cuándo? Pues cuando dijiste aceptar todo y no leíste las condiciones. Eso mismo les pasa a nuestros usuarios. Entonces, en el tema relativo a recursos humanos, capaciten a sus usuarios, por favor, porque si no, ustedes no se la van a acabar. Todo el tiempo vamos a tener que estar atendiendo a ese usuario que, como no le hemos enseñado, pues sigue en su ignorancia y sigue aparentemente teniendo muchos problemas. De verdad, amárrense el dedo, como decíamos antes, y antes de que empiecen a tener problemas con los usuarios, identifiquen su nivel de conocimiento en lo que están haciendo y ayúdenlos a tener el nivel por lo menos mínimo. Y si pueden, un pasito arriba. Es por la tranquilidad de ustedes. Y respecto de su equipo de trabajo, bueno, pues hay que evaluar los conocimientos técnicos en la función que va a desempeñar. Y algo bien importante, la vocación de servicio y trato al cliente. Hay gente que sabe mucho de informática, mucho, pero no tiene vocación de servicio y ni tiene trato al cliente. Y entonces sabe y nos resuelve los problemas, pero ¿qué creen? El usuario me dice, oye, fíjate que mi máquina tiene ahí un problemilla raro, pero ¿sabes qué? No me mandes a Juan Carlos, mándame por favor a Wendy. Oye, es que Wendy ahorita está ocupada, te la voy a poder mandar como en 2 horas. No importa, me espero. Pero no me mandes a Juan Carlos. Oye, pero él es muy bueno. Sí, pero mándame a Wendy.
Ahí atrás, ¿qué está pasando? Posiblemente no tiene esta vocación de servicio ni este trato al cliente. Y yo como usuario, pues quiero que venga alguien y que amablemente me diga, que medio me explique que estoy haciendo mal, qué está pasando, que me resuelva el problema y me voy a sentir muy a gusto. Pero pues un cuate que viene y se me queda viendo feo o que ni los buenos días me da y que nada más llega, se sienta en la máquina, me la resuelve, me dice ya está, fírmale que ya está. Pues como que no me agrada. Y muchas veces es porque esta vocación de servicio no la tenemos o esta competencia de trato al cliente, pues no se nos da. Y se vale, ¿eh? O sea, se vale. No quiero decir que esa gente pues hay que quitarla. A lo mejor esa persona pues la dejamos ahí en los fierros, ¿no? Porque ella va a estar feliz con sus fierros y conectándole y revisando y todo eso. Pero no le podemos el menor trato posible con nuestros usuarios. O veamos si le podemos incrementar esta vocación de servicio y de trato al cliente. No siempre se logra, ojo, no siempre se logra. Pero bueno, recuerden y pónganse en los zapatos del usuario. Si él quiere a alguien que venga, le resuelva su bronca y además medio le explique qué pasó y qué no debe volver a hacer. Porque si no, lo voy a volver a hacer. Y la bronca no es para el usuario, va a ser para ustedes. Doble bronca. Oye, ya van 4 veces que vienes por lo mismo. Y yo como informático me quedo pensando, pues sí, pero es que no aprendes. Bueno, ayúdale a que entienda. Déjale una instrucción como se hacía antes, déjale ahí escrito, paso 1, haz esto, paso 2, esto, paso 3. Porque está re brutito tu usuario. Bueno, ayúdalo y ayúdate. Porque si no, los dos van a seguir sufriendo quién sabe cuánto tiempo. Entonces, ustedes definan qué prefieren. Hay que saber escuchar, tener la capacidad de hacer las preguntas correctas. ¿Qué le pasa a tu equipo? ¿Qué respuesta vamos a recibir? Pues no sé, no funciona. Me dejaron en el mismo lugar, ¿eh? Sí. Oye, me dicen que no puedes imprimir. Sí, fíjate que no puedo imprimir y es que ya le prendí, le apagué varias veces. Y... Okay. Pero si nada más llego y pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué problema tienes? Pues no sé, esta cosa. Me dejó igual, ¿eh? Trabajar en colaboración con personal de todos los niveles de una empresa. Es algo que se requiere. Porque hoy le voy a dar servicio a la señorita de la caja o a la que está ahí en la tesorería o a la que está haciendo cheques, pero también al rato me manda a llamar al director. Y también tengo que saber cómo me relaciono con ellos, ¿no? Entonces eso es algo que hay que buscar en nuestra gente del equipo de trabajo y trabajar bajo presión para gestionar proyectos y cumplir con plazos de entrega. El trabajo del informático siempre va a ser bajo presión, porque nos llaman, no porque los quiero saludar, no porque me encanta platicar con ustedes, sino porque mi sistema ya me dio un problema y yo estaba trabajando en algo y entonces necesito que vengas y me lo resuelvas ya. Entonces siempre vamos bajo presión, siempre. Oye, es que tengo ya una fila de personas y mi cochina máquina se trabó. Ándale, apúrate porque mira ya cuánta gente. Yo qué culpa, déjame entender qué pasó, qué me hiciste, ¿no? Entonces, a ver, mejor le pregunto de manera correcta. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué operación intentaste hacer? Exactamente qué fue lo que te pasó o lo que no hiciste para tratar de entender que le dio un teclazo mal, que no guardó algo, qué sé yo. Pero mejor nos enfocamos a hacer las preguntas correctas porque si no la presión cada vez va a ir más alta. Porque ahí viene el jefe. ¿Qué pasó? No, pues la máquina se trabó y él tampoco puede, pero mira ya cuánta gente tengo. No, pues ándale pues, no podemos. Y la presión, como ya express, cada vez se va volviendo mayor. Pero por eso necesitamos saber preguntar, a ver, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué querías hacer? ¿Qué le oprimiste o qué no le oprimiste? Y yo rápidamente trato de entender. Ahora, la solución mágica de todo informático, ¿cuál es? Y se las digo en broma y en serio. ¿Cuál es la solución mágica de todos los informáticos?
Y si no, Reinícialo. exactamente. Ustedes son re buenos porque llegan a reiniciar el equipo. Son re buenos. Oye, ¿qué hará mi máquina? A ver, ¿qué estabas haciendo? Esto. Chin, 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 control alt supreme, cierra todo, reinicio, ya está. No, pues esa, yo también lo hubiera hecho. La hubieras hecho. Es su solución mágica para todo, reiniciar. Pero bueno, esas se las digo como usuario nada más. Finalmente, contratos. Cuando somos administradores de TI, va a llegar el momento en que van a necesitar contratar, ya sea un servicio de un tercerizado, ya sea la compra de equipo nuevo, y entonces tenemos que aprender o tenemos que poner especial cuidado cuando hacemos un contrato, exactamente qué servicio me vas a dar. Oye, le vienen a dar servicio a la red o al site. Ok, ¿qué le van a hacer? Entonces, nada más vas a venir ahí con una compresora o con aire comprimido, echarle aire y quitarle el polvo para lo que me estás cobrando. Oye, no, pues es que ahí decía mantenimiento. Pues sí, mantenimiento, pero ahí dice consistente en retirar todo el polvo que existe. Ah, caray, yo pensé que le ibas a... No, ahí dice. Hijo, pues re caro. Ahí dice lo que me contrataste. Ok. Fecha de entrega. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya está? No, todavía no. Oye, es que me urge. Espérame, es que el contrato dice que me podía yo tardar hasta 10 días y apenas llevo 5. No, pero es que ya lo requiero. Pues estoy en mi plazo. Chispa, pues es que eso no lo vi. Entonces, hay que tener bien clarito lo que compramos, lo que contratamos, para no llevarnos sorpresas. Costo. ¿Sí? ¿Cuánto me vas a cobrar? Oye, ¿la factura viene por más? Pues sí, es que ahí vienen incluidos los gastos, los viáticos de los chavos que te mandé. No, espérate, como los viáticos, no, si ya habíamos acordado esa cantidad, sí, por el servicio. Pero allá abajo dice, fíjate, la cláusula está acá, dice, además los viáticos que se generen por ir a tus instalaciones. Y hay un anexo que dice cuánto cuesta, que si la comida, que si el transporte, que... No inventes, ¿y eso dónde está? Ah, pues fíjate, en la página 62 del contrato. No, pues es que no leí tantas hojas. Tú la firmaste, chaval. La aceptaste. Entonces, ojo, posibles inconvenientes también que pueden presentarse: daño total del equipo, carencia de refacciones, obsolescencia del mismo. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que tener cuidado? Si mandé un equipo a reparación y me dicen que pues no queda, que tiene dañadas piezas y que pues ya no sirve. Ok. ¿Qué contraté? ¿Qué opciones me dijeron? No las consideré. ¿Qué puedo hacer? Etcétera. Y la garantía del servicio prestado también. Mandé a reparar un equipo y sigue fallando, pues oye, proveedor, ¿qué onda contigo? Compré un equipo nuevo y parece que ya venía de segundo cachete. Oye, proveedor, espérame tantito, ya viene medio raspado, ya viene hasta con nombre de usuario y demás. Pues este no es un equipo nuevo, ¿de qué se trata, no? Entonces, cuando como informáticos tenemos la necesidad de adquirir un producto o un servicio, debemos tener mucho cuidado en lo que contratamos, porque finalmente la empresa no le va a reclamar al proveedor, sino que me va a reclamar a mí. A ver, tú contrataste el servicio, tú arreglas. Es que ahora me dicen que tú lo contrataste, tú dijiste que ese era el bueno. Resuelve. Ya, es tu perro y tú lo bañas, así es que no quiero jubilaciones. Esas son principalmente las competencias o actividades que como administradores de TI vamos a tener que resolver. Entonces, hasta acá se nos terminó el tiempo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Y si no, rápidamente les recuerdo, al terminar la clase, en la plataforma se abre una tarea
y un foro. Queda abierto a partir de ahorita, 10 de la mañana, y se cierra el viernes a las 9 de la noche. Eso va a valer como tu participación dentro de la materia. Eso, más lo que saques en el examen final, es lo que va a aparecer en tus calificaciones. Por eso es importante que veas las tareas, las resuelvas, y los foros es para estar interactuando entre tus compañeros con algunas preguntas muy concretas que se establecen. Si tienes dudas de cómo se maneja la plataforma, te sugiero que aproveches hoy que viene el ingeniero Chavarín para que te ayude a entender el famoso Moodle, porque no es difícil y es muy práctico, pero hay que entenderle dónde le entra uno, ¿no? Sí, oye, desde mandarme, Ah, bueno, perfecto. Ok, jóvenes en casa, dudas, preguntas, porque esto se acaba. No, profe, No, todo profe. bien. Excelente. Bueno, pues que tengan un excelente y bonito fin de semana. Cuídense, vacúnense a los que les toca y a los que no, pues síganse cuidando. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Bye.